Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy importante. Estaremos hablando de la psicopatología, la delincuencia y la imputabilidad judicial. ¿Cuáles son los trastornos mentales que más comúnmente se asocian con conductas delictivas? Las enfermedades mentales han sido a través de los años un factor asociado en la inmensa mayoría de crímenes. No obstante, este pensamiento es equívoco en muchos sentidos. De entrada, es preciso tener en cuenta que no todo criminal o delincuente sufre de algún trastorno mental, pero además vale poner en contexto que tampoco todo enfermo mental comete actos delictivos, pues aunque exista un diagnóstico clínico, debe existir una relación de causalidad con el acto criminal cometido. Como acertadamente mencionó el doctor Vicente Garrido Genovés, un destacado criminólogo español, que alguien desafíe los principios esenciales que regulan nuestra vida social, forjados a lo largo de siglos, no es prueba o razón suficiente para pensar que sea un loco o un enfermo degenerado. La cuestión de responsabilidad penal e imputabilidad respecto a quien comete un delito con alguna enfermedad mental ha sido un tema de constante debate y análisis desde hace muchas décadas. En esta oportunidad vamos a repasar los conceptos de psicopatología e inimputabilidad. También vamos a mencionar algunas de las afectaciones mentales de mayor incidencia criminal. En primer lugar, cuando hablamos de psicopatología, y la Enciclopedia de Salud la define como el estudio de las causas, de los síntomas, de la evolución y el tratamiento de los trastornos mentales. En un sentido más amplio, la psicopatología va a integrar también conocimientos sobre la personalidad, la conducta patológica, la estructura familiar y el entorno social de un individuo. Son principalmente los profesionales de la salud mental como psiquiatras y psicólogos quienes nos interesamos por esta área, ya que colaboran de manera constante con lo que respecta al tratamiento y de la investigación acerca del origen de los cuadros clínicos, así como también en su manifestación y desarrollo, mientras que la psiquiatría se ocupa de identificar signos y síntomas que van a llegar a configurarse como síndromes, enfermedades o trastornos y sus respectivos tratamientos. En el área de la psicología va a aplicar los conocimientos de los procesos mentales, del aprendizaje, de ese contexto social a la comprensión de las diversas patologías mentales, de las cuales se derivan otras disciplinas, por ejemplo, la psicoterapia, que es una de ellas. Sabemos que las principales ciencias que están interesadas por esta área de estudio, como les decía, es la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, son diferentes las disciplinas que se involucran con la psicopatología para intentar explicar la complejidad de la conducta humana. Entre ellas tenemos la criminología, cuyos principales objetivos son hallar el porqué de las diversas conductas antisociales, además de comprender su etiología y además de prevenir su continuidad. Aunque desde la antigüedad se comprendía que la desviación social en ocasiones solo podría ser explicada por fenómenos internos individuales como las emociones, los estados de ánimo y en ocasiones subsecuentes a una enfermedad, fue hasta hace apenas 2 siglos de la mano de juristas y médicos como el doctor Lombroso o Garófalo, padres de la criminología, que se introduce al derecho penal. La idea de que el delincuente no tenía libre albedrío, un axioma de la escuela positivista del derecho, sostenía que la mayor parte de crímenes tenían su causa en una serie de anomalías orgánicas, entre ellas las enfermedades mentales. Y así, con el paso de los años y con el avance de la ciencia y la tecnología, se ha ido descubriendo poco a poco que fenómenos como la conducta delictiva tienen su etiología en las más diversas manifestaciones de patologías mentales, a veces como consecuencia de algún daño neurológico, entre otras ocasiones producto de la herencia genética, y de esta manera se han logrado comprender que algunos de los más atroces crímenes perpetrados gracias a la psicopatología hemos podido, ¿verdad?, encontrar respuestas donde el derecho no ha podido resolver.
Una de las razones principales por la que se ve inmiscuida la psicopatología en el ámbito forense es justamente para poder ayudar a esclarecer conceptos como la responsabilidad penal, pagar penalmente por ese delito cometido, y la palabra inimputabilidad, que no es más que indicar que a la persona no se le puede atribuir esa responsabilidad por lo que él penalmente actuó y se le está acusando. La psicopatología nos va a ayudar a esclarecer en ocasiones si alguien que ha perpetrado un crimen lo realizó en pleno uso de sus facultades mentales. O por el contrario, el hecho fue el resultado de su estado de enajenación mental, producto de un síndrome, de un trastorno mental, por ejemplo. Y por consiguiente, no se le puede imponer una pena. Será trabajo conjunto de la psiquiatría, la psicología forense y la criminología emplear los conocimientos que brinda la psicopatología para esclarecer, para dirimir, para encontrar si un delincuente con una enfermedad mental cometió su conducta antisocial con intención, con capacidad de discernimiento y con libertad. Vamos a nombrar ahora algunas de las perturbaciones mentales de mayor incidencia criminógena y vamos a hacer la aclaración de que tener dicha afectación no siempre desemboca en una conducta delictiva. En primer lugar, la esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide son enfermedades mentales caracterizadas por presentar cuadros clínicos donde se pierde el sentido de la realidad, la objetividad y la lógica. Se desorganiza la personalidad y se tiene alucinaciones e ideas delirantes. Pero si además se trata de la esquizofrenia paranoide, usualmente quienes la padecen tienen manías persecutorias y suspicacias sobre cualquier sujeto, sea conocido o no. Y en ocasiones dichas manías, en las que el sujeto se siente perseguido en combinación con su pérdida de contacto con la realidad, desemboca en diversas conductas antisociales. Por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso que es el caso del vampiro de Sacramento, que cometió una serie de asesinatos atroces tras haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Tenemos también el trastorno antisocial de la personalidad y se estima que entre un 25 y un 50% de los reclusos en los centros penitenciarios a nivel mundial padecen de este trastorno. Son personas caracterizadas por un fracaso general de adaptación a las normas y a las reglas sociales, con mucha deshonestidad, con mucha mitomanía, con mucha irritabilidad, con mucha agresividad y falta de remordimiento, entre otras características. Comúnmente se refiere a este trastorno como psicopatía, pero el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ahora DSM-5, texto revisado, en el grupo 2 de los trastornos de la personalidad, lo clasifica como trastorno antisocial de la personalidad. Tenemos el trastorno bipolar de la personalidad, que es un trastorno del estado de ánimo que está caracterizado por un aumento y disminución de la actividad expresada en el estado mental que va a prevalecer y que se va a caracterizar por la presencia de uno o más episodios que anormalmente están elevados de energía y estado de ánimo y que ellos van a fluctuar entre estados de euforia y episodios depresivos. De modo en quien lo padece oscila entre las fases de manía, excitación, delirios de grandeza y fases depresivas. Durante la fase maníaca, el sujeto puede experimentar cuadros súbitos de impulsividad y de agresividad que en ocasiones pueden manifestarse en la conducta delictiva, en contraste con la fase depresiva, en la que la disminución de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina puede causar que el sujeto quiera atentar contra su propia vida. Tenemos también el trastorno límite de la personalidad, también conocido como trastorno borderline o trastorno limítrofe de la personalidad, que se caracteriza justamente por esa inestabilidad emocional, por esos pensamientos extremadamente polarizados y dicotómicos y las relaciones interpersonales caóticas que viven estos sujetos, quienes padecen estos trastornos. Suele decirse que quienes padecen este trastorno se hallan en el borde entre la neurosis y la psicosis, e inclusive muchos expertos de la salud mental califican la sintomatología de este trastorno como de pseudopsicótica.
El delito que pueden llegar a surgir en ocasiones cuando se presentan episodios psicóticos muy breves. Sin embargo, por lo general, estos sujetos son capaces de comprender el carácter ilícito de sus actos. También tenemos los trastornos del control de los impulsos, que es un grupo de trastornos caracterizados por un deficiente o nulo control sobre los impulsos que lleva a realizar acciones casi incontrolables, un aumento de la tensión emocional antes de cometer actos, placer al cometer la acción y un sentimiento posterior al acto de arrepentimiento de culpabilidad. Los trastornos que aquí mencionamos son los comúnmente más relacionados a la conducta criminal. Por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente, que está caracterizado por expresiones extremas de enfado y que a menudo hasta el punto de rabia incontrolada van a ser desproporcionadas respecto a la circunstancia en que se producen, lo que puede dar lugar a la comisión de hechos delictivos, particularmente dirigidos contra la propiedad y la integridad física. Otro de ellos es la piromanía, ¿verdad? Trastorno en el cual la persona se siente impulsada a ver la producción de fuego, lo que en ocasiones puede terminar en catástrofe que puede incluir la vida de muchas personas. También tenemos la cleptomanía, ¿verdad? Que no es más que esos impulsos irresistibles por el apropiarse de diversos objetos, sin importar si son o no de valor. El cleptómano no busca lucrarse del robo, solo va a sentir placer por hacerlo. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.